Hola, mi nombre es Carol Acevedo, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Aguazul Casanare. El día de hoy voy a hablar acerca del tipo penal tipificado en el artículo 122 de la Ley 599 del 2000, que es el delito de aborto. Artículo 122 del Código Penal de Colombia. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo causare incurrirá en prisión de 16 meses a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior. Para esto es importante estudiar las características y elementos que pueda considerarse este delito, en este caso el delito de aborto. Para esto vamos a hacer una clasificación y hablamos de que su conducta es instantánea, que tiene una lesión y un resultado, que la normatividad es la interrupción del embarazo. Este tipo penal tiene unos elementos objetivos, que es el sujeto activo, que es indeterminado, que es la mujer en embarazo y el sujeto que con consentimiento de la mujer realizará conducta. El sujeto pasivo es el no nacido, el no concebido. El verbo determinador compuesto es causar, permitir o realizar. El objeto jurídico es la vida intrauterina con expulsación de la criatura no viable. Su objeto material es el embrión, el feto. Con respecto al concurso, admiten los 4 tipos: heterogéneo, simultáneo y sucesivo, y homogéneo, simultáneo y sucesivo también. Con respecto a la tentativa, esta sí la admite. La coparticipación admite coautoría, determinación y complicidad. El bien jurídico afectado es la vida y la integridad personal, la integración personal. Los elementos subjetivos del tipo, hablamos de una modalidad dolosa. Con respecto a la antijuridicidad de este tipo penal, hablamos de un juicio material, que es la extinción del nonato. Causa de justificación admisibles es ejercicio de actividad lícita. Y causa de justificación inadmisible, consentimiento del sujeto, estado de necesidad o legítima defensa. La culpabilidad, causas de inculpabilidad, es que esté en ejercicio de derecho hasta la semana 24 de gestación, gracias a la sentencia C055 del 2022, que más adelante vamos a estar mencionando. Con respecto a la punibilidad de este tipo penal, la Ley 599 del 2000 dice que prisión de 16 a 54 meses a quien consienta y o realice la conducta después del tiempo establecido. Para esto hay que hacer un análisis de la sentencia que habla acerca del aborto, que en este momento no se considera punible hasta cierta medida aquí en Colombia. Para el 2006, la Corte Constitucional falló con la sentencia C355, donde decía que había como una excepción de aborto, que era cuando la continuación del embarazo suponía un riesgo a la vida o la salud física o mental de la mujer, cuando existían malformaciones del feto, cuando el embarazo era consecuencia de un acto criminal por violación, por incesto, inseminación artificial, etc. Y cuando el embarazo era, como ya lo dije, consecuencia de del incesto o implantación involuntaria de un óvulo fecundado. Sin embargo, diferentes demandas de inconstitucionalidad llevaron a que la Corte, a través de la nueva sentencia de la C055 del 2022, fallara a favor de las mujeres que quisieran intervenir voluntariamente su embarazo, interrumpir voluntariamente su embarazo sin importar el motivo, durante las 24 semanas de gestación. Con respecto al análisis de la sentencia de la C055 del 2022, que es la que se está manejando de una forma, más completa, su corporación fue la Sala Plena de la Corte Constitucional,
La fecha de la decisión fue el 21 de febrero de 2022 en Bogotá, subradicado con expediente de 13956. El magistrado ponente fue Antonio José Lizarazo Campo y Alberto Rojas Ríos. El asunto fue por la demanda de constitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 del 2000, ya que las demandantes solicitaron la inexequibilidad total de la disposición acusada. El hecho jurídicamente relevante. Bueno, resulta que el 1 de octubre del 2020 se recibió una solicitud para acumular procesos, todos relacionados con lo mismo, con el artículo 122. Posteriormente, el 6 de octubre del citado año, algunas de las demandantes presentaron un escrito en el que se pidió la no acumulación de procesos referidos. Las demandantes, como lo dije antes, piden la inexequibilidad total de la disposición, ya que esto afecta o trae problemas con respecto a la mujer y su integridad física, su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y todas estas cuestiones. El problema jurídico en sí es si en realidad el artículo 122 vulnera o limita esos derechos fundamentales de las mujeres. Con respecto a lo interdicta, para que la Corte fallara a favor de esto, tuvo referencias con el contenido normativo de la sentencia C-355 del 2006, la cual pues contenía una prohibición casi absoluta de interrumpir por fin el embarazo, dejando siempre a la mujer como víctima del delito. Para que la Corte llegara a esta decisión, tuvo que tener unos aspectos importantes, que uno, despenalizar no aumenta los abortos, pero sí reduce los riesgos. ¿Por qué? Antes de que fuera esto así totalmente legal, o bueno, no punible hasta las 24 semanas gestantes, se estaban realizando abortos clandestinos, lo que ocasionaba que más o menos al año hubieran 80 mujeres muertas por abortos clandestinos. Al hacer esto de una manera más o menos legal, se despenalice, ya habría un control con respecto a esto y ya a las mujeres de cierta forma no le daría como miedo o como un cierto pudor o sentir que las discriminan al llegar a un centro de salud y pedir su IVE, su interrupción voluntaria del embarazo. Otro aspecto importante que la Corte debió tener en cuenta para llegar a fallar a favor de las mujeres es que la mayoría de las mujeres abortan en el primer trimestre, que en el primer trimestre de gestación es cuando las mujeres sienten o el arrepentimiento o saben si quieren abortar o no. Sin embargo, la Corte pensó en las mujeres que no tienen tan fácil un centro, o refiriéndonos como tal a las mujeres que viven en lo rural, que no tienen como la facilidad de llegar a un centro de salud o que la EPS sea tan rápida como para algunos otros, entonces también se tuvo en cuenta este tipo de situaciones. Aparte de esto, con esta sentencia, con la C055 del 2022, la objeción de conciencia seguirá existiendo. ¿Qué quiere decir la objeción de conciencia? Es que el profesional, que aunque no vaya a ser punible hasta la semana 24, eso no quiere decir que se le obligue al médico a realizar el procedimiento. Si el médico no quiere hacer el procedimiento, la EPS o IPS se ve obligada a gestionar una nueva clínica o un nuevo médico para que pueda realizar el procedimiento. Por esto a veces también se demora y ahí vamos nuevamente a lo del tiempo, a lo de las 24 semanas de gestación. Otro tema muy importante, creo que el más importante, es que la sentencia despenalizó el aborto
voluntario, más no el aborto forzado, ya que según el artículo 123 del Código Penal está tipificado aquí como aborto sin consentimiento, que dice: el que causar el aborto sin consentimiento de la mujer incurrirá en prisión de 4 a 10 años, hoy 64 meses, a 180 meses. Aquí como que hay un apartado, una diferencia entre los dos delitos, y es que con respecto al rol de la mujer, el aborto, la mujer causa su aborto o permite que otro se lo cause. En aborto sin consentimiento, la mujer no da el consentimiento para la causación del aborto. En el aborto la mujer siempre responde como autora, sin embargo en el aborto sin consentimiento la mujer no responde, sino quien causar el aborto. Por eso es importante que la Corte no confunda esos dos términos. Y pues creo que eso es todo, que Colombia cada vez en este sentido pues se ve que de pronto va avanzando un poquitico, ya que esto abre como la puerta a un nuevo pensamiento, saliendo más de lo que se siente, de lo religioso y de lo que en la sociedad a veces se impone que está mal. Con respecto a la ratio decidendi, la Corte se basa en que los préstamos gota a gota son delitos informales